Ya os he dicho antes, hemos estado hablando que las iglesias se inscriben en el registro de entidades religiosas, que tienen su personalidad jurídica y que pueden tener ninguno, uno o muchos lugares de culto, ¿vale? El lugar de culto es el lugar de reunión y este lugar se anota en el registro de entidades religiosas. No es obligatorio anotarlo, pero se anota ante el registro de entidades religiosas y es recomendable hacerlo para algo que ahora os comentaré. Cuando se abre un lugar de culto, hay que tener en cuenta a nivel legal dos tipos de trámites: los trámites ante el registro de entidades religiosas y los trámites ante el ayuntamiento, que son los más delicados. Los trámites ante el registro de entidades religiosas son muy sencillitos, porque no es más que dar de alta, de comunicar que existe un lugar de culto, se aporta el contrato de alquiler o la escritura de propiedad que acredita que se tiene ese espacio y ya está. Pero ante el ayuntamiento es más delicado, ¿no? Y por eso os lo quería contar. Es el tema de, normalmente, y pasa muy a menudo, pues llegamos a un local, lo abrimos y empezamos nuestra actividad. La normativa dice que eso no se puede hacer. La normativa lo que señala es que hay que hacer una declaración responsable de que se ha abierto un lugar de culto ante el ayuntamiento. Una declaración responsable es un documento en el que uno dice: yo declaro responsablemente que la iglesia tal abre un lugar de culto en este lugar y que cumplimos toda la normativa vigente. Algunos ayuntamientos piden que se aporte un proyecto técnico de un ingeniero o un arquitecto que acredite que se cumple la normativa. Otros ayuntamientos piden simplemente una memoria descriptiva, que se puede hacer sin intervención técnica, pero normalmente hace falta la intervención de un técnico. Esto no es nada sencillo. ¿Y por qué no es sencillo? Porque entran en juego muchos factores. Primero, no todos los ayuntamientos aplican los mismos criterios. De repente nos vamos a encontrar ayuntamientos muy flexibles que dicen que no hay que pedir nada. Cada vez menos. Por otro lado, encontramos ayuntamientos muy estrictos que establecen normativas que realmente impiden el establecimiento de lugares de culto, ¿vale? Lo primero que habría que ver es si en el suelo se puede poner una iglesia. Digamos que hay diferentes normas que regulan el uso del suelo de un municipio. Y a veces se dice: aquí se puede poner un hospital, aquí se puede poner vivienda y aquí se puede poner uso religioso. Y el uso religioso puede ser compatible o no con las viviendas, por ejemplo. Esto se regula cada municipio de una manera. Nos podemos encontrar un ayuntamiento que permite el uso religioso en zonas industriales, por ejemplo, y otros ayuntamientos que no permiten el uso religioso en zonas industriales. Entonces, yo aquí no me voy a entrar mucho en este tema, que es un mare magnum de normas y de detalles, pero sí quiero dejaros en la mente, para que cuando el día de mañana estéis en una iglesia o queráis abrir una iglesia, en la mente tenéis que tener que hay que ver si en el lugar se permite el uso religioso. Esto es derecho urbanístico, vais a necesitar ayuda probablemente para consultarlo, habrá que ir a consultarlo con el ayuntamiento, pero es muy importante saber si en el lugar está permitido el uso religioso, porque si no está permitido el uso religioso nunca vais a poder legalizar ese lugar de culto y en cualquier momento va a poder venir el ayuntamiento y te va a poder cerrar el local. Y esto es muy importante, por ejemplo, y fundamentalmente cuando se va a comprar un local. Nos encontramos con que hay municipios que regulan este tema de una manera muy restrictiva y resulta que no hay suelo, ¿vale? Y te vas al ayuntamiento y dicen: no, pues vete a otro municipio, porque no quieren que las minorías abran lugares de culto. Esto sucede mucho cuando en territorios donde hay población musulmana, hay muchos problemas, no se les permite o no se les quiere permitir abrir mezquitas, y entonces muchas veces hacen normativas que impiden que se establezcan y que nos afectan a nosotros también, porque nos afectan directamente, ¿no? Que sepáis que esto es un tema problemático y que tenéis que verificarlo. Puede ser que os vayáis a una iglesia que está establecida desde hace mucho tiempo y que no tengáis licencia, ni tengáis nada. Bueno, habría que ver, si nunca hasta ahora habéis tenido problemas, pues a lo mejor podéis seguir estando, porque antiguamente no se exigía licencia, no se exigía trámite administrativo.
Primer obstáculo, uso urbanístico. Pero ¿qué pasa cuando el uso religioso está permitido? Ya sabemos que podemos establecernos en ese local, pero luego el local tiene que cumplir una normativa y a veces la normativa es muy difícil de cumplir. A veces hay normativas muy estrictas que realmente dificultan mucho el legalizar la actividad de la iglesia porque cuesta tanto dinero cumplir. Primero puede ser que el local no cumpla, porque a lo mejor se exige que los techos tengan una determinada altura, que haya un determinado sistema de ventilación, con una serie de características que a veces no se puede cumplir. O a veces te viene un arquitecto y te dice, sí, puedes cumplirlo, pero de la obra te cuesta 200.000 euros. Pues claro, hay iglesias que no pueden asumir ese coste, ¿no? Entonces, simplemente que sepáis que están estas dos circunstancias, entonces que debéis pensarlas, y nuestra recomendación siempre, antes de abrir un lugar, si vais a abrir un nuevo lugar de culto, siempre asesoraros técnicamente, con un ingeniero o con un arquitecto que os vea el local, que os mire si el uso religioso está permitido, que mire si el local cumple las mínimas condiciones de seguridad. Bueno, esto ya os lo he comentado, simplemente también quería comentaros para que lo supierais y que sepáis que los acuerdos de cooperación con el Estado reconocen un régimen fiscal beneficioso para las iglesias que pertenecen a FEREDE. Hay muchas exenciones, hay muchos impuestos de los que estamos exentos. Esta es una forma en la que el Estado reconoce el papel social, el papel positivo de las iglesias y, por lo tanto, para favorecer la libertad religiosa, las exime del pago de determinados impuestos. Por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, las iglesias no lo tienen que pagar, no tienen que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de donaciones. En el impuesto de sociedades también hay exenciones y bonificaciones. Entonces, bueno, en la plusvalía municipal, lo que quiero es que os suene, no pretendo ahora que os quedéis con todos los impuestos y todo lo que tengáis que hacer, pero que cuando estéis en una iglesia y veáis que puede suceder algo que puede dar lugar al pago de un impuesto, pues sabéis, cuidado, que tenemos exenciones. Voy a llamar o me voy a informar de qué es lo que tengo que hacer, o sea, qué exención tengo y qué es lo que tengo que hacer para disfrutar de esta exención, porque hay que acreditarlo ante el ayuntamiento. Pues, por ejemplo, allí en FEREDE estamos a vuestra disposición para que nos llaméis y os podemos explicar qué documentación tenéis que presentar, qué trámites tenéis que hacer para que estéis exentos. Normalmente hay que alegarlo antes para evitar problemas y acreditarlo, porque, por ejemplo, si una iglesia tiene una la iglesia, por ejemplo, el IBI, que yo me he encontrado con iglesias que pagan a lo mejor 15.000 euros de IBI cada año. Pues imaginaros lo que supone eso, una exención o tener que pagarlo. Iglesias que no saben que están exentas del pago del IBI. Y cuando se enteran, imaginaos, pues los lugares de culto están exentos. Y otra serie de cosas que tienen las iglesias, por ejemplo, si tiene una librería. Pero si una iglesia, por ejemplo, tiene una inmobiliaria o tiene un asador de pollos, que la inmobiliaria no es real, pero el del asador de pollos sí, pues es una actividad económica. Entonces, hay que ver si en ese caso hay exención de IBI o no. Hay casos en los que sí y casos en los que no. Hay que analizarlo y hay que acreditarlo y explicárselo al ayuntamiento. Simplemente que se os quede esto, ¿vale? Y que no vayáis a estar pagando impuestos que no haya que pagar. Muy bien, pues aquí terminaría todo lo que hemos hablado de matrimonio, ministros de culto, lugares de culto. Y vamos a pasar a un tema completamente diferente que habla de la transparencia, el cumplimiento normativo y la prevención de delitos en la Iglesia. Bueno, pues este es un tema yo creo que es muy interesante, espero que os lo parezca a vosotros. No sé si habréis oído mucho sobre el tema, pero bueno, deciros que desde hace ya bastantes años se están aprobando una serie de normas en España y en el resto del mundo. En otras partes del mundo, por ejemplo, en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, esto está muy desarrolladísimo. Aquí en España, en Europa vamos un poquito por detrás y en España todavía más por detrás. Pero hace referencia al tema de... O sea, son una serie de leyes que lo que establecen es que las organizaciones y las instituciones tienen que adoptar mecanismos para prevenir que se produzcan incumplimientos de leyes y que se cometan delitos. Es decir,
se establece a las organizaciones, todo tipo de organizaciones, empresas, ONGs, pero también iglesias, una responsabilidad proactiva. El establecimiento de una cultura de cumplimiento y prevención, que ahora vamos a ir viendo y os lo voy a ir explicando. ¿Esto qué significa? Que ya no podemos actuar de manera reactiva, es decir, cuando pasa algo malo en la iglesia reaccionamos e intentamos solucionar el problema. No, tenemos que ser preventivos y tenemos que pensar qué leyes tengo que cumplir, qué conflictos, qué cosas malas pueden suceder, qué medidas preventivas tengo que adoptar e implementar esas medidas preventivas. Y solamente así la iglesia se librará de posibles responsabilidades graves en el futuro. Vamos a ir ahora viéndolo, pero para que lo entendáis, esta pequeña introducción, lo que requiere esta cultura de cumplimiento, esta cultura de prevención y esta responsabilidad proactiva es que primero la iglesia tenga que hacer un análisis de cuáles son los riesgos existentes, es decir, qué riesgos tengo yo en mi iglesia, en mi congregación, de que, por ejemplo, se cometa una infracción administrativa o se cometa un delito. Os voy a poner un ejemplo. Llegas a una iglesia y ves que no se hace nada en materia de protección de datos, como pasa en muchas iglesias. Bueno, pues hay un riesgo. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la Ley de Protección de Datos, que establece, además, que las creencias religiosas son datos especialmente sensibles, y yo como iglesia estoy tratando datos de carácter personal especialmente sensibles y no estoy haciendo nada, no los estoy protegiendo, no estoy cumpliendo la ley. ¿Cuál es el riesgo existente con esto? Que alguien me denuncie, porque la gente cada vez conoce más sus derechos, y que venga la Agencia Española de Protección de Datos y me ponga una multa de tal calibre que yo tenga que cerrar la iglesia. ¿Vale? Porque las multas que impone la Agencia de Protección de Datos son millonarias. Lo mismo puede suceder con otros temas, ¿vale? Como ahora lo veremos, el tema del blanqueo de capitales. Que decimos, ¿blanqueo capitales en nuestras iglesias? Bueno, pues ahora lo veremos. Es posible y empiezan a haber algunos casitos. Otro tema, delitos cometidos en nuestras iglesias. Por ejemplo, ¿qué pasa con el que cuenta la ofrenda? El que cuenta la ofrenda, si no tiene vigilancia, si solamente es una persona, pues puede decir y puede estar cometiendo y se puede estar llevando el dinero de la iglesia, y la iglesia puede ser responsable de ese delito por no estar supervisando y por no establecer medidas de prevención de que eso suceda. A nivel sexual, menores, abusos que os voy a comentar. Todos sabéis lo que pasa en España y en el resto del mundo con la Iglesia Católica, pero que es una realidad que también existe en nuestras iglesias. Entonces también la cultura del cumplimiento y la prevención ahora vais a ver que tenemos que empezar a incorporarla nosotros también como líderes en nuestras iglesias. Aquí tengo, esto es una carga, una dificultad y un reto. Yo lo sé, yo misma en mi iglesia, sé lo difícil que es esto en una iglesia cuando estamos la mayoría de voluntarios, cuando tenemos pocos recursos, pocos profesionales. Esto es difícil. Y bueno, pues tendremos que dedicar los recursos proporcionales, es decir, nuestra misión no es cumplir leyes, nuestra misión es predicar el Evangelio, ¿no? Pero tendremos que tener en cuenta toda esta realidad también para cumplir en la medida que podamos de manera proporcional. Y luego aquí tengo, que también es una oportunidad, ¿vale? Cuando prevenimos estamos evitando que cosas malas sucedan en nuestra iglesia, y eso también estamos cuidando nuestro testimonio. Y estamos previniendo que sucedan cosas que puedan afectar al testimonio de la Iglesia Evangélica en nuestro país. Porque, bueno, ahí lo veis, somos representantes de Dios en este mundo, entonces tenemos que intentar hacer las cosas bien. Así que yo lo veo como una dificultad grande, carga, reto, pero bueno, también es una oportunidad. Si lo vemos así, pues a lo mejor lo hacemos con mejor ánimo. Bueno, ¿qué es esto de la transparencia? Voy a pasar muy rápido. La transparencia es que se vea lo que hay detrás de una pared. Es decir, que seamos entidades que no oculten las cosas, que sea fácil ver lo que somos, cómo nos organizamos, cómo nos gestionamos, cómo manejamos el dinero, ¿vale? Hoy en día ya sabéis que hay una demanda social de transparencia, y bueno, pues la transparencia puede ser, yo creo que es una herramienta útil, ¿vale? Para que poder demostrar que las iglesias no tenemos nada que ocultar, porque no tenemos nada que ocultar, somos entidades confiables,
Y creo que si somos abiertos, que si demostramos que no tenemos nada que esconder, que todo lo que hacemos es para alabar al Señor y para ayudar a los demás, pues tenemos posibilidades de ser transparentes. Y entonces creemos que es bueno ser transparente. Desde Ferede animamos a las iglesias a que sean transparentes y ahora os explicaré un poco qué significa esto de ser transparente. Pero es que además creemos que es una herramienta para que la iglesia esté protegida. Una vez más, nuestro testimonio, ¿vale? Si está claro cómo se maneja el dinero, ¿vale? Hay que rendir cuentas. Nosotros siempre desde la Federación abogamos para que las iglesias rindan cuentas. Hay iglesias que no dan cuentas, hay iglesias donde todo el poder lo tiene una sola persona, el pastor o el pastor y su esposa, y que no tienen que rendir cuentas y que no hay asamblea y que no se aprueban presupuestos y el dinero todo lo maneja una persona. Sabemos que eso es una realidad que existe en nuestro mundo, pero siempre alertamos del peligro que esto tiene. Creemos que esto es muy peligroso porque el que mire que esté firme, o sea, el que cree que está firme, mire que no caiga. Todos podemos tener una tentación, todos podemos caer, hasta el pastor más santo del mundo puede caer. Entonces sí que creemos que es bueno que haya mecanismos de protección, de contrapesos. No se trata de que la asamblea lo tenga que decidir todo. Cada iglesia también tiene sus fórmulas de gobierno, ¿vale? Y desde Ferede consideramos que todas pueden ser legítimas, porque unos son más asamblearios, otros son más episcopales, otros son más presbiterianos. Cada uno tiene sus énfasis, ¿vale? Pero siempre tiene que haber un mecanismo de control y una forma de rendición de cuentas y que se sepa cómo se maneja el dinero. El dinero es un claro ejemplo, ¿vale? En el que hay que ser transparentes. Entonces, simplemente os quiero decir que hay una ley, que es la ley de transparencia, que normalmente no afecta a las iglesias, pero yo os voy a decir en qué casos afecta, por si acaso os veis algún día en esta tesitura, que sepáis que hay una ley que se os puede resultar de aplicación, y es básicamente cuando se dan subvenciones y ayudas públicas, ¿vale? Hay una ley que dice que cuando se reciben subvenciones hay que cumplir una serie de requisitos obligatorios de transparencia, que consisten básicamente, ahora os lo diré, pero consiste en dar una información transparente de qué es la entidad frente a los demás. Esto se suele hacer en las webs. La página web hay que dar clara información de qué es la entidad, cómo se gobierna, quizás poner los estatutos, cuáles son sus actividades, sus objetivos, su misión, sus valores, y luego pues, también rendir cuentas del tema económico, ¿vale? Una iglesia normal, que normalmente las iglesias no reciben subvenciones, pues no tiene que cumplir esta ley y no tiene que publicar sus cuentas en la web. Pero sí que puede haber algunas cosas que pueden ser recomendables, ¿vale? Entonces es recomendable que en la página web de la iglesia se explique qué es la iglesia, cuál es su nombre, que es una entidad inscrita, cuáles son sus actividades, que tiene un pastor, cuáles son sus objetivos, ¿vale? Entonces nosotros, lo que yo quiero dejaros claro, para no entrar en mucho detalle porque no me parece que sea el objetivo de este pequeño curso, que hay una ley que obliga a adoptar medidas cuando se reciben subvenciones, si algún día recibís subvenciones en la iglesia en la que en el futuro podáis estar. Ahí tendréis que ver y decir, ley de transparencia, y ver todas las obligaciones que tenéis que cumplir. Y si no tenéis obligación y no se os aplica la transparencia, que sepáis que hay una demanda social de transparencia, que la transparencia ayuda en el gobierno de una iglesia, por lo menos a nuestro juicio, y que si podéis adoptar este tipo de medidas, pues yo creo que es interesante. Este PowerPoint se lo voy a mandar a Julio, por si lo quisierais utilizar, y también le voy a mandar más documentación que puede estar a vuestra disposición, que es, los temas que he tratado aquí pues están más detallados, entonces que lo sepáis, ¿vale? No voy a entrar más, o sea, podríamos entrar a ver qué dice la ley de transparencia, qué obligaciones impone, pero yo creo que no es de interés para vosotros. Igual que la prevención del blanqueo de capitales, pues también para que os suene, que sepáis un poquito lo que implica y qué tiene que ver esto con una iglesia, ¿no?
Bueno, esta es otra ley, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo. Es una ley que lo que pretende es evitar que las organizaciones sean utilizadas para blanquear dinero o para financiar el terrorismo. Esta ley es una ley que impone muchísimas obligaciones, pero suele ser de aplicación a entidades tipo, pues como las que aparecen ahí descritas: aseguradoras, bancos, corredorías de seguros, entidades de crédito, empresas de inversión, ¿vale? Pero esta ley también se aplica a las fundaciones y a las asociaciones. ¿Por qué? El peligro de este tipo de asociaciones es que son receptoras de donativos, lo que antes hablábamos. Y esta es una forma muy fácil de blanquear dinero. Entonces, ¿qué dice la ley? Y vosotros, si el día de mañana estáis sirviendo en una iglesia y sois responsables, pues vais a tener la responsabilidad de velar para que la iglesia no sea usada para esto. Esa va a ser nuestra responsabilidad, ¿vale? Velar para que nuestra iglesia no sea usada para el blanqueo de dinero. Y esto es muy facilito de hacer. Y es simplemente establecer algunas medidas de control de que todo aquel que quiera donar, pues que las cosas estén claras. Es decir, si os viene alguien a hacer una donación cuantiosa, fenomenal, pero todo identificado. Es decir, tú me lo vas a hacer si me quieres donar 200.000 euros, gloria a Dios, pero me lo haces por transferencia bancaria y además lo vamos a documentar porque el banco os va a preguntar. Y el banco va a decir: ¿y este dinero de dónde viene? Ah, pues mira, viene de este hermano o de esta persona que ha querido hacer esta donación a la iglesia. Y lo hemos documentado en un contrato privado que pone que nos va a donar 200.000 euros. Y si hace falta ir al notario, se va al notario. Entonces la iglesia tiene documentado de dónde ha venido ese dinero y ya está. ¿Vale? O sea, es tan fácil. Ahora, si viene alguien que os dice: bueno, es que yo quiero hacer este donativo, pero que no quiero que nadie se entere, quiero hacerlo de esta manera. Bueno, pues ya sabéis que por lo menos sabéis que hay una ley que nos permite hacer eso. Pues establece la responsabilidad de velar para que vuestra entidad, para que vuestra iglesia no sea utilizada para esos fines. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle. La ley dice que se aplica a fundaciones y asociaciones. Podríamos decir, pues ahí podríamos decir, eso no dice las iglesias. Podríamos decir, pues no se nos aplica. Pero normalmente la interpretación es que se nos aplica. Y los bancos nos la están aplicando. Entonces es bueno conocer cuáles son las obligaciones que impone esta ley, por lo menos para hacer las cosas bien. ¿Cuáles son las obligaciones que impone? Prevenir, es lo que ya os he dicho, aplicar mecanismos, sistemas que eviten que estas cosas pasen. Otra de las obligaciones que impone esta ley es que tenemos que identificar a los donantes. Esto es muy delicado, porque se supone que están prohibidos los donativos anónimos, por encima de los 100 euros. Claro, y esto en nuestras iglesias, ¿cómo puede ser? Si nosotros lo que hacemos es una ofrenda, que pasamos Ahora vamos a ello. La obligación de identificación es que todo el que dona, tenemos que saber su nombre, sus apellidos, su DNI y tener su documentación. Y guardar esa documentación durante 10 años. Y tenerlo a disposición de las autoridades. Hay un organismo que es el SEPLA, que es el servicio es un organismo que se encarga de velar para vigilar todo el tema de blanqueo de capitales. Ahora no sé si habéis escuchado las noticias, todo esto que ha salido de los comisionistas en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Lo habéis visto por las mascarillas? Porque lo habéis escuchado. Pues esto viene porque el banco ha detectado que hay un tema de blanqueo de capitales, entonces lo pone en conocimiento del SEPLAC, del organismo que vela estas cosas, y luego ya, pues si ven que hay indicios de blanqueo de capitales, pues ya lo ponen en conocimiento de la Fiscalía. Bueno, a nosotros todo eso realmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo el tema de los donativos. En nuestras iglesias pasamos la bolsa de la ofrenda y por supuesto hay gente que dona su dinero de forma anónima. Y eso se puede seguir utilizando, se puede seguir usando y se puede seguir haciendo porque eso forma parte de nuestro derecho de libertad religiosa. Incluso podemos argumentar que es parte de nuestro culto. Es una forma de dar culto a Dios
con todo lo que tenemos, también con nuestras ofrendas, ¿no? Con nuestro dinero. Y hay mucha gente además que no quiere hacerlo de forma nominativa, no quiere decir lo que ha dado. Entonces con eso podemos seguir haciéndolo. Pero tenéis que saber que esto cada vez vamos a estar más empujados a que las personas se identifiquen. Y de hecho hay algunas iglesias que son muy grandes, que reciben muchos donativos y que cuando van a ingresarlos en el banco están empezando a tener problemas, porque los bancos le dicen, bueno, ¿y esto que me vas a ingresar, de dónde viene? Pues son los donativos que he recibido de la iglesia. No, pero tú me tienes que decir las personas que te lo han dado. ¿Vale? Entonces, hay bancos que están empezando a poner problemas y hay que ir y hablar con ellos, argumentar, explicar. Bueno, es un tema que se han producido incluso muchos cierres, o sea, los bancos están incluso bloqueando cuentas a iglesias. Y algunas iglesias están quedando con dificultades en abrir cuentas corrientes. Desde la federación estamos en negociación con hay un banco que es el Banco Sabadell, que tiene una especial sensibilidad con las iglesias y bueno, cuando hay una iglesia que no puede abrir cuentas en otros bancos, les estamos derivando al Banco Sabadell y de hecho estamos a punto de firmar un convenio con ellos para dar un trato especial o más favorable a las iglesias, ¿vale? Lo anunciaremos en la web. También este banco y otros están habilitando sistemas, que por eso os he puesto aquí una foto, de poder donar. Esto para la gente joven está muy bien, que van con sus móviles, con el móvil, clic, y hacen la donación a través del móvil. Pero se queda grabado los datos identificativos. ¿Vale? Son aplicaciones y sistemas que permiten que la iglesia tenga una donación sea hecha rápida y puedas tener los datos identificativos. Y además, mira, las parroquias, esto lo está implantando la Iglesia Católica ya, no sé si lo habréis visto. Muchas parroquias católicas lo tienen y por lo visto ha subido el nivel de donativos un montón desde que utilizan estos sistemas. Que sepáis que todos aquellos que se quieren aplicar desgravaciones fiscales en la iglesia se tienen que identificar, por lo tanto en las iglesias ya tenemos a muchos identificados y los que quieran seguirlo dando en la bolsa, pues lo seguimos dando, o sea, pues se hace, ya está. Es nuestra realidad y tenemos que defender que en nuestro derecho y libertad religiosa podemos seguir dando nuestros donativos de forma anónima. Pero que sepáis por lo menos que podéis tener alguna dificultad con los bancos, que si lo tenéis, pues estáis a nuestra disposición y sabéis que es por este tema del blanqueo de capitales. Porque los bancos están obligados por esta ley a velar para que sus clientes no hagan cosas raras y no hagan blanqueo. Por eso, el banco, si ve un ingreso de dinero súper extraordinario en vuestra iglesia, os puede preguntar. O incluso os puede bloquear la cuenta. Oye, ¿qué es esto? ¿Que habéis tenido 300.000 euros de ingreso de repente? ¿Ese dinero de dónde viene? Y os bloquea la cuenta. Y vosotros ahí podéis decir, pues no, mira, lo tengo documentado, es una persona que me lo ha donado, pues ya está. Y ahora vamos al tema de la prevención del delito. O sea, hemos visto la prevención de blanqueo de capitales, hemos visto la prevención en el tema de la corrupción, ahora vamos a la parte de los delitos. Bueno, aquí lo que quiero trasladaros es la idea de que desde el año 2010 nuestro Código Penal, el Código Penal español, dice que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente. Es decir, que pueden cometer delitos. Esto antes no sucedía, ¿vale? Antes yo como persona particular, yo cometía un delito y respondía por el delito que yo he cometido. Pero las personas jurídicas, las entidades, las empresas, los partidos no pueden cometer delitos. Pues desde el año 2010 sí pueden cometer delitos y pueden ser condenados por la comisión de delitos. Pero ¿cómo opera una entidad jurídica? A través de las personas que forman parte. Es decir, ahora veremos quién puede delinquir, cómo puede ser condenada una iglesia, ¿vale? Porque en este caso, cuando hablamos de organizaciones, estoy hablando de todas las organizaciones, pero también de la iglesia. Como os digo, esto es algo súper desarrollado en el mundo anglosajón, en el mundo americano. Allí las iglesias tienen todo esto que os voy a contar, vamos, se lo saben de memoria y tienen protocolos, la mayoría de ellas, ¿eh? Aquí en España estamos muy verdes, esto es casi algo nuevo en la mayoría de las iglesias y bueno, desde febrero lo estamos intentando explicar para que empiece a conocerse, ¿no? Y hay iglesias que están empezando a protegerse. Una iglesia pequeña es difícil, pero ahora veréis como hay muchas medidas que se pueden adoptar que son de sentido común, muchas medidas que las iglesias
adoptan sin necesidad de saber todo esto, pero bueno, es bueno que sepamos que es obligatorio, que lo tenemos que hacer. Los delitos de los cuales puede responder la Iglesia son, primero, los delitos que cometan sus responsables, sus líderes, ¿vale? Los representantes legales, sus administradores, es decir, aquellos que tienen capacidad de tomar decisiones, los que tienen facultades de organización y control, es decir, los pastores, los miembros del Consejo de Iglesia, los representantes legales, ¿vale? La Iglesia puede ser responsable de los delitos que puedan cometer estas personas. No se trata de cualquier delito, se trata de delitos que se cometan en el seno de la Iglesia y que de alguna manera la Iglesia se pueda ver beneficiada directa o indirectamente. No es fácil que sean cometidos este tipo de delitos, pero pueden darse. Y de hecho ya hay condenas de iglesias, ¿vale? Hay varias condenas, fundamentalmente luego lo veremos por temas de abuso sexual. También la Iglesia puede ser responsable penalmente de los delitos que cometan las personas que están bajo la autoridad de los responsables, es decir, no solo de los delitos de los responsables, sino de las personas que están bajo la autoridad de los responsables, cuando la Iglesia no haya establecido ningún tipo de mecanismo de control sobre ellos o cuando no se les haya supervisado debidamente. Es decir, los líderes de alguna manera tienen una responsabilidad de supervisión, ¿vale? Es decir, si yo como responsable permito que haya maestros de escuela dominical, yo tengo que garantizar y que velar para que ese maestro no abuse sexualmente de un niño de la iglesia, ¿vale? Y tengo responsabilidad, tengo que establecer mecanismos. Es triste que tengamos que hablar de estas cosas, pero estas cosas suceden y entonces los responsables tienen que velar para que en la escuela dominical no haya maestros que puedan abusar de los niños, ¿vale? Esta es un poquito la idea. ¿Qué pasa si se comete uno de estos delitos y la Iglesia pudiera ser condenada? Pues que, ¿cómo puede ser condenada? ¿Va a ser metida en prisión la Iglesia? No, la Iglesia no puede ser metida en prisión, pero sí se le puede imponer una multa, puede ser disuelta, pueden ser suspendidas sus actividades, pueden ser inhabilitadas para obtener ayudas públicas. Y bueno, para mí lo más importante también, bueno, primero la protección de las víctimas, pero también el riesgo, el que llaman riesgo reputacional, ¿no? Las organizaciones, ¿no? El testimonio.